Vamos a leer dos pasajes para que más o menos se refieren, como les dije yo. Esta palabra generalmente tiene que ver con santidad. Miren, vayamos a Levíticos 10. Levíticos 10, para que vean ustedes cómo la palabra del Señor ha sido transmitida. Levíticos 10, vamos a leer el verso 10 a 11. ¿Se acuerdan que hemos comentado muchas veces de que cómo nuestras Biblias tienen los titulitos y todo para que nos guíen lo que dice la palabra del Señor? Acá, por ejemplo, está hablando sobre el culto del Señor, sobre los sacerdotes, o la porción de los sacerdotes. Entonces, todo esto tiene que ver con santidad. Así que leamos el verso 10 y 11. La palabra dice, vamos a leer más o menos desde el 8, vamos a empezar. Dice, el Señor le dijo a Aarón, ni tú ni tus hijos deben beber ni licor cuando entren a la tienda de reunión, pues de lo contrario morirán. Este es un estatuto perpetuo para tus descendientes, para que puedan distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro, y puedan también enseñar a los israelitas todos los estatutos que el Señor les ha dado a conocer por medio de Moisés. Acá cuando dice todos los estatutos, esta es la palabra jukim, pero como le dije, tiene que ver con la santidad del servicio del templo. Ok, vayamos a otro pasaje que también nos habla de santidad, Deuteronomio 4. Vamos a decir Deuteronomio 4, vamos a leer el verso 6. Y la palabra del Señor dice, mire, voy a leerles el verso 5. Dice, mire, yo les he enseñado los preceptos y las normas que me ordenó el Señor mi Dios, para que ustedes los pongan en práctica en la tierra de la que ahora van a tomar posesión. Obedézcanlos y pónganlos en práctica. Así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellas oirán todos estos preceptos y dirán, en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. Imagínense todo lo que dice la palabra acá cuando está hablando Moisés de los jukim, las palabras, los estatutos, los preceptos del Señor, que son sabios, inteligentes, que las naciones van a ver y decir, qué nación tan sabia que tiene estos estatutos. Por lógico, ¿cómo no va a ser sabios si los ha dado el Señor mismo? Imagínense. Ahora, vamos a leer otros pasajes ahora. Bueno, hay algo que también yo descubrí cuando siempre me gusta ir a la raíz de la palabra. Esta palabra jukim, y dije, voy a estudiar la raíz, ¿qué significa? Y fui a ver, la raíz de esta palabra significa la palabra hakak. Pero esta palabra hakak tiene algo interesante. Significa algo decretado, pero por orden real, en el sentido de grabado. O sea, algo que, como que el rey, cuando el rey usa la palabra que dice el rey, eso queda escrito. Entonces, algo grabado, algo que queda permanente. Una cosa, eso es lo que quiere decir esta palabra. Y lo podemos ver si vayamos a Génesis 49:10. Mire, esto los van a impactar, porque esto es muy importante. Génesis 49, si ustedes conocen la Biblia, sabrán que el capítulo Génesis 49 es Jacob que bendice a sus hijos. Y cuando estamos leyendo este pasaje 10, estamos hablando de la tribu de Judá, y nosotros sabemos a quién se refiere en la tribu de Judá. Mire lo que dice: el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Esto es lo que nosotros encontramos acá, dice el cetro, ¿ok? Pero en otras Biblias ha sido, por ejemplo, la Reina Valeria usa legislador. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién es el que va a legislar las leyes? Es el Mesías. Y este legislador, esto lo que hace es jukim, los jukim de Dios. Acuérdense que nosotros pensamos, Jesús y Dios son los mismos. Él es el Padre, Él dice, el Padre está en mí. Entonces, el Hijo tiene las mismas reglas, los mismos mandamientos del Padre. El Hijo no vino a traer cosas nuevas, lo que está enseñando, eso lo vamos a ver más adelante. Pero es para que ustedes tengan en mente y entiendan que eso es la verdad. El Hijo y el Padre son los mismos. Y acá estamos hablando de los mandamientos del Señor. El Mesías nos va a poner legislador, las leyes del Señor, es lo que va a enseñar. Ahora, vayamos a otro pasaje, les voy a leer otro. Deje ver, estamos en Salmo 108:8. Miren, este también es interesante, que también habla del Mesías. Salmo 108. Vamos a ver, verso 8. Salmo de David, capítulo 108, vamos a ver el verso, 108, 108. El verso 8, dice, mío es Galat, mío es Manasés, Efraín es mi yermo y Judá mi cetro. Acá lo que la palabra dice, nosotros tenemos acá la traducción cetro, pero en otras Biblias van a ver que dice, y Judá es mi legislador, el que dará las leyes, eso es lo que está diciendo. Ok, ahora vamos a estudiar otra palabra que está dentro de los mandamientos, otra palabra hebrea dentro de los mandamientos, y es la palabra mishpat, que el plural es mishpatim. Ahora, esta palabra tiene que ver, ha sido traducida como juicio, justicia.
¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos viendo esta palabra, cuando el Señor pone estos mishpatims, estos mishpat, se trata con actos de justicia. Dios los ha dado, que son, digamos, podemos decir, las leyes morales y éticas que Dios ha dado para el hombre, para que viva en armonía en una sociedad. Eso es lo que tiene que ver estos mandamientos, son de juicio. Y es interesante que esta palabra mishpatim viene de la raíz shofet, y shofet significa juez. Es para que ustedes tengan una idea y vayan viendo los diferentes tipos de mandamientos que hay, que todo está dentro de la palabra de Dios. Por ejemplo, podemos encontrar un ejemplo de esto en Génesis. Vayamos a Génesis 18:19. Génesis 18:19, y la palabra del Señor dice: yo lo he elegido, está hablando de Abraham, para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y ponga en práctica lo que es justo y recto, que es la justicia de los mandamientos de Dios, los mishpatim. Otro pasaje que podemos encontrar sobre la misma palabra es el Éxodo, en Éxodo 28:29. Éxodo 28:29. Vamos al capítulo de Éxodo 28, verso 29. La palabra dice: de este modo, siempre que Aarón entre en el lugar santísimo, llevará sobre su corazón el pectoral para impartir la justicia, los nombres de los hijos de Israel, para recordarlos siempre ante el Señor. Imagínense, Aarón tiene que llevar en su pecho los juicios del Señor, eso es lo que está diciendo, los mishpatim, los juicios del Señor. Okay. Vamos a poner todo esto junto y yo lo voy a explicar un poquito más adelante. Ahora, hay otra palabra más hebrea que también tiene que ver con mandamientos. Por eso le estoy explicando, son como diferentes, usos de la palabra que están aplicadas a diferentes cosas. Y hemos visto, por ejemplo, la primera mitzvot, mandamientos, esta que es los hukim, que explicamos, no tiene explicación, hay que cumplirlos. Tenemos los mishpatim, que tienen que ver con juicios, y ahora vamos a aprender sobre los edut del Señor. Esto es algo más profundo, porque los edut del Señor tienen que ver con la raíz de la palabra ed, que significa testigo. Es decir, estos edut, esos son testimonios del Señor. Quiere decir, en verdad, son declaraciones del Señor que el Señor ha hecho. Dentro de estos mandamientos incluyen las fiestas, que son ordenanzas del Señor, son las fiestas del Shabbat, la orden de poner, por ejemplo, los tefilín, los mezuzot, que vamos adelante a explicar. De repente muchos de ustedes no conocen esa palabra, vamos a explicar de qué se trata. Entonces, ¿todo esto para qué? Esto era para que nos recordara la presencia del Señor. O sea que estos son los testimonios del Señor para recordarnos la presencia del Señor. Miren, vayamos a un ejemplo. Éxodo 25:16. Cuando usted lea, usted va a entender más o menos a qué me refiero. Como que de repente ahora está un poco confundido con todo lo que estoy enseñando, pero al final yo sé que usted va a poder entender todo lo que yo le estoy trayendo para que usted entienda una sola idea que hay aquí. Éxodo 25, verso 16, dice, vamos a leer del verso 15, dice: deja las varas en los anillos del arca y no las saques de allí, y pon dentro del arca la ley que voy a entregarte. La ley, acá está hablando los edut. ¿Y qué cosa se llama el arca? El arca del testimonio. ¿Ok? Entonces, por eso, yo sé que vamos a encontrar en diferentes versiones de la Biblia diferentes traducciones. En esta que tengo yo, que es la versión internacional, dice ley. Por eso les estoy explicando que todas estas palabras han sido traducidas a veces en algunas Biblias como ley, otras como estatutos, como preceptos, pero estoy tratando de que ustedes entiendan cada esa palabra, cuál es el significado, a qué se aplica esa palabra.